El amor romántico, que es la versión burguesa del amor cortés, entra en el cuento tradicional a partir de la obra literaria de los hermanos Grimm, los verdaderos creadores artísticos del cuento maravilloso moderno. La censura o autocensura entra con fuerza en estos cuentos debido a la presión editorial. Desaparecen los cuentos considerados obscenos o inmorales, o que van en contra del poder establecido. Los personajes principales adoptan las características consideradas ideales en estas sociedades urbanas y burguesas de la Europa del siglo XIX. La heroína es hermosa, bondadosa, obediente, inteligente y hacendosa. El héroe es valiente, cortés, trabajador, simpático e inteligente. Debido a este cambio hacia una moral burguesa y a que las publicaciones estaban dirigidas a los niños, algunos cuentos sufren cambios importantes. Así sucede, por ejemplo, con La Bella Durmiente, donde se suprime la violación de la protagonista por parte del príncipe, o la escena de Rapunzel en que la bruja descubre que la protagonista estaba preñada. También los investigadores se cuidaron de no publicar los cuentos considerados indecentes o anticlericales, como ocurrió con Afanasiev, entre cuyos papeles se descubrieron cuentos no aptos para ser publicados en su importantísima colección de cuentos rusos. En nuestros días, con una mayor igualdad social, sobre todo en la cultura comercial, es decir, la de las editoriales y medios de comunicación, los relatos se adaptan a los valores contemporáneos. Presentan, frente a la damisela en apuros, típica de los cuentos maravillosos, a una mujer activa. Claro que muchas veces el cambio se limita a masculinizar a la heroína, con lo cual la esfera de lo masculino continúa prevaleciendo sobre la de lo femenino. También se presenta en la narración una mayor corrección política, casi siempre desde una moral protestante anglosajona, a costa de manipular el pasado y presentarlo con características de la actualidad. Los cuentos ahora se centran en presentar el triunfo del bien sobre el mal y del mundo occidental sobre las demás culturas. Tenemos, pues, en la cuentística una visión muy amplia que incluye pasado y presente, oratura, literatura y medios audiovisuales, cultura folclórica, cultura elitista y cultura comercial. Como no podemos cubrirlo todo, centrémonos en los cuentos maravillosos tradicionales. En líneas generales, los temas que forman el elemento nuclear de la mayoría de los cuentos, cuando se desarrollan en tesis, suelen contener los siguientes 7 elementos principales. Primero, en el mundo existe el caos. Esto presenta un peligro, pero también la posibilidad de instaurar un orden. El caos puede venir de fuera del hogar, del bosque, del monte, del desierto o del mar, pero también puede estar en el círculo íntimo de la familia o amigos, lo que obliga a abandonar el hogar. Segundo, nada es imposible en los cuentos. Lo inverosímil no existe. La fantasía se vuelve realidad en cualquier momento. Los cuentos están plagados de adversarios y de ayudantes mágicos y de lugares maravillosos. Las leyes que rigen nuestra realidad no operan de la misma manera en el mundo de los cuentos. Tercero, la ayuda para vencer las fuerzas del caos puede venir del mundo maravilloso, del sobrenatural. Pero allí también operan las fuerzas del caos. Es un mundo paralelo al nuestro, pero que constantemente interfiere en nuestras vidas, para bien o para mal. Cuarto, el débil puede vencer. Esta creencia es importante, sobre todo a partir de la transformación del cuento maravilloso en un género dirigido al público infantil. Junto con esto se desarrolla el tema de la apariencia frente a la realidad. El personaje que se presenta como el más joven, el más débil y el de clase más baja resulta ser el verdadero héroe. Y el objeto de menos valor es el más precioso. El caballo más flaco es el que más corre, y la muchacha que vive en la cocina entre cenizas es la que acabará casándose con el príncipe. Quinto,
la justicia al final prevalece. El protagonista, con quien se identifica el oyente o el lector y que por tanto representa lo bueno y lo justo, lo nuestro, sale vencedor de su empresa y recibe el premio final. Sexto, la perfección no existe. Esta es una tesis heredada de los antiguos relatos. Así, el caso de la invulnerabilidad de Aquiles o de Sigfrido no era perfecta, había un punto débil. En los cuentos maravillosos se dan casos en que algunos de los personajes principales pierden una parte de su cuerpo. El protagonista da de comer al águila, que lo lleva por el aire, un pedazo de su propia nalga, para que no desfallezca. La amada, reconstruida mágicamente, tras haber sido descuartizada, le falta un dedo meñique. Un héroe pierde parte del talón porque al cruzar el umbral de la puerta se distrae, dejando que ésta se cierre. También, por retrasarse más de la cuenta, Cenicienta pierde el zapato al escapar del palacio cuando dan las 12. Al padre de la Bella Durmiente se le olvida invitar a una de las hadas, con la consecuente maldición. El pequeño fallo, que hace que la perfección no exista, nos recuerda que el caos está siempre al acecho. Y séptimo, hay que salir de la pobreza y buscar el éxito. El ascenso socioeconómico es importante y toma forma en los cuentos con el tema del casamiento hacia arriba. Pero la riqueza también puede corromper. La investigadora estadounidense Ruth Boetigheimer ha señalado que existen dos clases de cuentos maravillosos. Primero, los cuentos de ascensión, en los que el protagonista va de la indigencia a una situación privilegiada gracias a la magia, y que según ella reflejan las aspiraciones de la burguesía urbana. Y los cuentos de restauración, donde los protagonistas intentan recuperar un estatus perdido, según ella, una tradición de naturaleza más aristocrática. Veamos con mayor detalle algunos temas que o bien aparecen en diferentes cuentos o bien en diferentes versiones de un mismo cuento. Los narratólogos han catalogado los personajes de los relatos en 4 tipos principales, según su forma de actuar: el protagonista, el personaje objeto, el adversario y el ayudante. Ellos y sus acciones nos servirán de guía. En el cuento tradicional, el relato se centra solo en un protagonista. Su unión definitiva con el personaje objeto, por lo general un príncipe o una princesa, suele marcar el final del cuento. El adversario es el personaje que se opone al protagonista amenazando su existencia, poniendo obstáculos a su búsqueda o imponiéndole tareas y pruebas. También es quien compite por los mismos objetos o quien se los roba al protagonista suplantándolo. Finalmente, como es obvio, el ayudante es el aliado del protagonista y es quien le proporciona los medios para conseguir lo que busca o lo que necesita. El protagonista, cuando es varón, generalmente adopta la forma del menor de 3 hermanos. El padre suele ponerles una prueba para ver cuál de ellos es el que merece heredar, o los envía a resolver un problema o a conseguir un remedio. Los 2 mayores fracasan en la empresa y es el menor quien consigue lo que se ha propuesto. Puede ser que los hermanos mayores, envidiosos, le roben el objeto de la búsqueda y que intenten librarse del joven. Este, al final, regresa y es reconocido, a lo que sigue el castigo o el perdón de los hermanos mayores y la apoteosis del héroe, es decir, su boda con la princesa. La protagonista es también la hija menor o una huérfana con hermanastras. Esta joven sufre con paciencia los desprecios y maldades de sus adversarias, pero al final sale ganadora. La figura de la mujer fuerte no es típica de los cuentos tradicionales. Cuando aparece, generalmente procedente de antiguas tradiciones, se nos muestra como antagonista más que como protagonista. Ogresas, brujas o gigantas, y algunas veces también como un poderoso ayudante. La actividad de la protagonista es mucho más sutil que la de los héroes masculinos. Se basa no en la fuerza bruta,
sino en las cualidades de la mujer tradicional ideal: hermosura, gracia, bondad, dulzura, pero también inteligencia, paciencia y fortaleza de carácter. Cuando no se presenta como un personaje totalmente pasivo que es ayudado por fuerzas sobrenaturales, es su capacidad de influir y de manipular su realidad la que la lleva al éxito. El protagonista está casi siempre cercano a la adolescencia. La juventud es una de sus características principales. Muchas veces se presenta como forastero. El logro de su objetivo se consigue lejos del hogar o lejos de su tierra. Puede ser que como colofón haya un regreso a su país, con lo que se da el reconocimiento y la apoteosis, o no. Sea como fuere, el logro de sus búsquedas y el final de sus aventuras se materializa casi siempre con el establecimiento de un nuevo hogar. Por lo general, el cuento se presenta como una serie de aventuras que comienzan con la salida del hogar. La salida puede deberse a una carencia, como el hambre, la pobreza o la enfermedad, a la crueldad del padre o de la madrastra, o a la acción de un adversario que efectúa un rapto o un robo, por ejemplo. El establecimiento de un nuevo hogar en un nivel socioeconómico más alto representa la vuelta al orden, la unión con el objeto de la búsqueda y la obtención de la felicidad. En los cuentos a veces se da el amor a primera vista. Por ejemplo, el caso del rey que se encuentra con la doncella favorecida por las hadas, o el del príncipe que descubre a la muchacha asomada en una torre o reflejada en el agua cuando ella se ha trepado a un árbol, o el del monarca que se enamora del retrato de una doncella. También ocurre que una princesa se enamora del joven que sirve en su jardín a quien observa desde su balcón. Son herencia de los cuentos de hadas. Pero más común es la narración de la fidelidad amorosa, que hace que los protagonistas pasen pruebas y realicen sacrificios para reunirse con su pareja, que ha sido alejada o bien por un adversario o bien como castigo a una desobediencia. Puede ocurrir que un adversario poderoso se encapriche de la pareja del protagonista y se la robe, a veces utilizando a una bruja como ayudante. Otras le impone para recuperarla o para poder mantenerla tareas imposibles, que el protagonista llevará a cabo gracias a que su pareja posee poderes mágicos. En cuanto al sexo, el cuento maravilloso tradicional ni lo evita ni se entretiene en él. Lo presenta como algo natural, casi instintivo. El incesto o el adulterio se tratan como móviles de la acción narrativa. Algún que otro cuento narra cómo un personaje logra acostarse con una princesa a cambio de un objeto mágico. Otros narran cómo un joven se encuentra con una princesa en un castillo y ambos pasan la noche juntos. La princesa que se lleva a su cámara al joven que le ha gustado es un tema que se repite. También aparece el joven que descubre a una princesa dormida y sin más se acuesta con ella. La unión sexual no es el objeto de la narración, sino un episodio que muchas veces funciona como un medio y no como un fin. Se conoce que ha ocurrido por las consecuencias. La mujer queda preñada o pare. Lo importante en los cuentos tradicionales no es el amor, ni el sexo, sino el matrimonio, el establecimiento de un nuevo hogar, mejor que el que se tenía antes. Claro está que la censura ha hecho que estas situaciones no aparezcan en los cuentos literarios. Los adversarios pueden venir de fuera: la bruja, los ogros, los gigantes, el diablo, el usurpador cobarde y fanfarrón, el amo que emplea al protagonista, los dragones, las culebras, el lobo feroz, etc. Pero también es muy común encontrarlos dentro de la familia: el padre, la madrastra, dos hermanas o hermanos mayores, a veces cuñados, las hermanastras, la suegra o el suegro, la esposa usurpadora, el criado ambicioso o el marido cruel. Los hermanos o hermanastras suelen presentarse con características tan similares que es difícil diferenciarlos. Forman un bloque que se opone al protagonista. Su función es precisamente esta, la de ejercer de adversario.
El protagonista suele superar una prueba que los otros dos hermanos o hermanas fallan por culpa de su avaricia, por su soberbia descortés o sencillamente por haraganería o debilidad. Así, el protagonista recibe como premio objetos mágicos que le sirven para conseguir el fin que se propone, mientras que los otros dos personajes solo reciben objetos degradantes o castigos.